¿Sabías que los sindicatos también tienen la obligación de transparentar su información porque reciben recursos públicos? Acompáñanos a descubrir qué es la transparencia sindical. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Los sindicatos son personas morales que reciben recursos públicos y, por lo tanto, están obligados a transparentar cómo los utilizan. Cuando un sindicato utiliza recursos públicos, está obligado a transparentar el uso de esos recursos a través de una serie de formatos que el INAI solicita. Al igual que la información que se requiere, también somos sujetos obligados para explicar y decir las necesidades o las peticiones que nos hacen llegar a la unidad de transparencia del sindicato. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, debe prevalecer la democracia sindical, que incluye la rendición de cuentas y transparencia de su información. Sin embargo, no siempre se cumple. Jacqueline Pechart, investigadora de la UNAM y expresidenta del IFAI, señala 3 problemas en la transparencia de un sindicato. Creo que hay 3 grandes problemas que enfrenta la transparencia sindical. Un primer problema tiene que ver con que hay una tradición histórica de control de la información de los sindicatos que viene de la estructura corporativa que tuvo el partido hegemónico en el pasado, que era una estructura en la que los líderes sindicales decidían sobre toda la vida sindical, sobre las estructuras sindicales, sobre las negociaciones con el gobierno, y era todo cupular. Es decir, la estructura corporativa del partido hegemónico, del PRI, hacía que la estructura cupular fuera la que tenía las relaciones con el poder, las relaciones con el gobierno. Y eso es algo que permeó a toda la estructura sindical, lo que se llamó el sindicalismo oficial, que estaba estructurado así. Entonces hay una cultura de opacidad, hay una cultura de subordinación de los sindicalizados, de los trabajadores de los sindicatos, que hace que no rápidamente se pueda transformar esta cultura que priva en los sindicatos. Entonces esa es una primerísima razón por la cual los sindicatos son de los que menos cumplen en materia de transparencia, ¿no? Y eso mismo hace que no solamente incumplan, sino que no hay manera de que se les pueda efectivamente sancionar, porque no están dentro de cierta estructura pública que permita que se sancione a los sindicatos por la autonomía que tiene la vida sindical. Entonces, es una complejidad que viene de su propia estructura organizativa. Una segunda tiene que ver con que los sindicatos no tienen una institucionalidad interna, es decir, no tienen capacidades internas que les permitan ir moviéndose hacia una rendición de cuentas mayor, tampoco tienen formas de participación ni tradiciones participativas de los agremiados, sino que más bien lo que tienen es una tradición de clara subordinación y de ir ganando beneficios a partir de lo que los propios dirigentes lograban negociar con el poder. Entonces, los dirigentes negociaban con el poder, eso hacía que tuvieran disciplinadas a sus agremiados y los agremiados obtenían más o menos beneficios a partir de esta estructura. Y creo que un tercer punto tiene que ver con que a pesar de que se ha ido avanzando en las leyes de transparencia y en la manera de hacer que las distintas organizaciones que son de interés público o social, como los sindicatos, puedan rebasar lo que son las estructuras de poder dentro de los sindicatos. Los sindicatos están obligados a informar a las autoridades laborales sobre sus actividades y la administración de sus cuotas sindicales. Así lo explica Pedro Aces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Yo creo que los sindicatos en ambos apartados
tienen grandes responsabilidades con la ratificación del convenio 98 de la OIT y con esta histórica reforma laboral. Y bueno, yo te diría que lo más importante sería ahora sí que ejercer más bien los derechos de los trabajadores, que estos puedan elegir libremente, de forma libre, secreta, a sus líderes, que conozcan su contrato colectivo, que lo puedan ratificar, que estos mismos se puedan organizar y crear sus propios y nuevos sindicatos. Yo creo que es algo histórico lo que se ha logrado en nuestro país. Fue una reforma de importancia mundial de esa altura y bueno, yo creo que los sindicatos debemos de asumirlo, ejecutarlo y también, como bien lo dije hace rato en mi participación, una de las propuestas en materia de transparencia es pues decir a los trabajadores cuáles son los derechos que conllevan y que tienen con esta reforma laboral y que realmente se ejerza la democracia y la transparencia sindical. La transparencia sindical es una obligación prevista en la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es por ello que debe ser de interés público en qué utilizan los recursos económicos que reciben. Así lo explica Luis Emilio Jiménez, investigador de la UNAM. Yo creo que lo más importante es que los sindicatos asuman con autonomía la transparencia. Es decir, no es lo mismo que un sindicato y sus dirigentes tengan la voluntad de funcionar y tener una operación transparente a que la ley los obligue. Cuando la ley obliga, ¿sí?, es el Estado el que está imponiendo a los sindicatos, ¿sí?, determinadas exigencias. Cuando los dirigentes sindicales asumen su responsabilidad de legitimar a las organizaciones sindicales y de cumplir su función con más fuerza, con más legitimidad, entonces la construcción de mecanismos de transparencia, de informar a los agremiados y de generar participación democrática en las organizaciones se da por sí misma, autónomamente, sin necesidad del Estado. La realidad es que el poder es muy tentador, el ejercicio autoritario del poder, y es a lo que yo me refería. Hay una cultura, ¿sí?, y entonces aparece la legislación de transparencia, aparece como una imposición, e incluso en las primeras épocas los sindicatos se oponían a las legislaciones en materia de transparencia con el argumento de la autonomía. Yo creo que en la medida en que las dirigencias sindicales asuman que la transparencia es la forma de lograr una nueva legitimidad para los sindicatos y lograr muchísima más fuerza en la acción social, va a ser mucho más fácil que cumplan con las obligaciones. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos deben tener la siguiente información de manera actualizada, impresa o digital, pero sobre todo abierta a todo público. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades. El directorio del comité ejecutivo. El padrón de socios. Y la relación detallada de los recursos económicos que pueden ser en especie, bienes o donativos que reciban. Además de un informe detallado sobre el ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejercen. La transparencia dentro de los sindicatos es fundamental también para su estructura interna, pero sobre todo para los liderazgos más jóvenes. La transparencia debe de ser una herramienta de legitimidad porque pues, lo que implica es que los liderazgos pueden abrirse al escrutinio de sus propios agremiados, pero también del público en general, de saber qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando para tener mejores condiciones laborales, mejores salarios, mejores prestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro que es una fuente de legitimidad, pero pues siempre han jugado a que manteniendo su relación subordinada con el poder y manteniéndose ellos con el control de los sindicatos, pues con esto han sobrevivido a los distintos cambios que hay en la sociedad mexicana. Si quieres obtener más información sobre la vida en los sindicatos, veamos Entorno Digital. La Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene en su acervo el libro Los sindicatos en México, que explica de manera detallada y breve la historia de los trabajadores sindicalizados y su lucha por los derechos laborales.
Pero si lo que te interesa es buscar información acerca de los sindicatos, puedes consultar los registros sindicales a través de la página de la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige que los sindicatos cumplan 3 tipos de obligaciones: las genéricas, las comunes y específicas, que deben encontrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. Las obligaciones genéricas son, por ejemplo, la creación y registro de sus comités de transparencia, la capacitación continua y mantener al día sus archivos. Las obligaciones comunes son todas las actualizaciones de su documentación, la designación de obligaciones por cada miembro del sindicato o también sus metas y objetivos como organización. Mientras que las obligaciones específicas son el registro del sindicato, que contiene datos como el domicilio, nombre, así como los miembros del comité ejecutivo y demás integrantes. En mi caso, mi sindicato, ellos tenemos una plataforma exclusiva de transparencia, solo para ese fin. Entonces ahí cualquiera puede accesar y consultar cualquier información sin necesidad de preguntarle a nadie, simplemente entrando a la plataforma, sí identificándose que es del sindicato, ¿no? Cuando el INAI nos pide algo que un tercero o un particular solicita, pues también le damos la información sin ningún problema, a través de la unidad de transparencia. Es necesario que los sindicatos cumplan con la transparencia, no solo para rendir cuentas a la ciudadanía, sino también para su estructura interna y todos sus afiliados. Así lo refiere Hortensia Navarro, secretaria general del Sindicato de la SER. Hemos sido un sindicato transparente. Nosotros hemos tratado de darles todas las vías de comunicación a los trabajadores. Precisamente para nosotros es importante que ellos confíen en quién los está representando. Por eso es que hemos sido abiertos, transparentes, siempre con las y los trabajadores de la Secretaría. Me imagino que se tienen, viejas costumbres, por así decirlo, o estigmas ya hacia los sindicatos, cuando yo pienso que no deben de generalizar. Los sindicatos se formaron por una razón. Nosotros nos debemos a las y los trabajadores, pero también a nuestra institución. Aquí lo importante es que yo no voy a hablar por los demás sindicatos, porque cada uno somos diferentes y cada uno tenemos diferente infraestructura, por así decirlo. Lo que sí es importante es también que nuestras autoridades siempre vean que somos aliados a ellos. ¿Aliados en qué sentido? Nosotros no jugamos la vieja escuela del sindicalismo de golpeteo. Nosotros somos de diálogo, somos de trabajo en equipo. Nos ha funcionado mucho porque es una responsabilidad tripartita, institución, trabajador y sindicato, para salir con nuestras metas y objetivos de nuestra institución. Es a la que nos debemos. La ley prevé 2 tipos de transparencia sindical. Por un lado está la transparencia interna, a la que se obligan los sindicatos con sus agremiados, y por otra, la transparencia externa, que es para las personas que no son miembros del sindicato, pero que están interesadas en el manejo de los recursos públicos que le han sido asignados. Hemos tratado de ser lo más transparentes, pero en el sentido ahorita, por ejemplo, nosotros traemos el proyecto de tener archivos bien organizados para que cada secretaría tiene su documentación al día y la tiene actualizada. Tenemos un sindicato ordenado, en lo cual cuando a nosotros nos requieren alguna información por parte del INAI, las chicas que están encargadas de ellas, que es Marixa y Luisita, tienen una información oportuna y veraz. Entonces eso nos ha ayudado también mucho a nosotros. Queremos ser mejores, porque al ser mejores vamos a ser mejores para nuestros trabajadores. Al ver ellos que nosotros cumplimos cabalmente con lo que nos marca la ley y el propio INAI, en la ley de transparencia, pues entonces van a tener más credibilidad en su sindicato. Es importante recordar que la ley en materia de transparencia no ignora que existen ciertos datos personales que deben de ser protegidos. Sin embargo, existe confusión y miedo por parte de trabajadores sindicalizados de que sus datos puedan ser expuestos.
A mí sí me preocupa mucho, porque si bien es cierto que dicen que se queda en la plataforma, también es cierto que cualquier persona puede ingresar a la plataforma. Ahí es en donde yo digo qué tan seguro es el que mis agremiados estén de alguna manera protegidos. Ahorita, en los tiempos que estamos viviendo, no sabemos si alguien pueda accesar a alguna información y no por cuestión laboral. ¿Sí me explico? Entonces, a mí sí me preocupa mucho ese tema, no por incumplimiento, sino por seguridad de mis propios trabajadores y trabajadoras. La transparencia interna es un factor esencial para que los trabajadores sindicalizados también ejerzan su derecho a saber y conozcan las decisiones internas de su sindicato. Así lo explica Jacqueline Pechard en Ejerce tu Derecho. Pues el trabajador lo que puede hacer es demandar esa información, solicitarla, buscar cómo hay ciertas vías dentro de los sindicatos para que puedan efectivamente pues, alcanzar más información, y en la medida que tengan más información pues se van logrando digamos empoderar, o se van logrando tener mayores herramientas para poder tener ellos, modificar esta simetría que hay entre la información que tienen los líderes y la información que tienen las bases sindicales, ¿no? Entonces hacer una cosa más de mayor participación, pero pues sí implica esfuerzo de las bases para lograr esto, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es que en buena medida las leyes de transparencia para los sindicatos fueron leyes que surgieron de demandas de la sociedad civil más que de demandas de las bases sindicales sobre sus propios dirigentes, ¿no? Entonces no vino desde abajo, desde una demanda sino desde una demanda de sociedad civil por ampliar los márgenes y los alcances, la cobertura de la transparencia y del acceso a la información, más allá de lo que era la cobertura de los entes públicos gubernamentales, ¿no? Para llegar a las entidades de interés público o de interés social, como son los sindicatos, ¿no? El investigador de la UNAM, Luis Emilio Jiménez, nos dice qué hacer en caso de que un sindicato sea opaco. ¿Qué puede hacer? Pues reclamarle a los dirigentes. Los sindicatos tienen una estructura de mando, tienen delegados, tienen una estructura de organización, tienen asambleas locales. En todos esos ámbitos los trabajadores deben de expresarse. Efectivamente, ese es el otro terreno de avance. Si los trabajadores no deciden que el entorno de sus sindicatos sea un entorno democrático y de transparencia, difícilmente los dirigentes van a cambiar sus prácticas. Es un esfuerzo conjunto de dirigentes, pero también de la presión de los trabajadores. Y cada vez creo que, por eso yo comentaba en mi exposición, los sindicatos tienen una obligación también de construir ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía significa que cada uno de los individuos ejerce sus responsabilidades como miembro del sindicato, ¿sí? Y tiene la libertad para expresarse y para exigir sus derechos, entre otros casos, este particular del derecho a la información. De acuerdo con el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México, la confianza de los ciudadanos en los sindicatos está por debajo del 30%. Sin embargo, gracias a las reformas acerca de transparencia, ha logrado grandes avances sobre la opacidad sindical, muy común en la mayoría de estas organizaciones durante décadas. Jacqueline Pechard nos explica lo que significa la transparencia sindical en la democracia. La dinámica de la sociedad va haciendo que cada vez haya mayor exigencia de formas de participación dentro de los sindicatos y dentro de todas las organizaciones, digamos, es parte como de la evolución democratizadora del país, ¿no? Aunque no son avances lineales en donde digamos es que se va avanzando de la democracia electoral a la democracia en otras organizaciones y en otros ámbitos, sino que hay unos que avanzan, otros que retroceden, etcétera, ¿no? Siempre es un avance muy dinámico, ¿no? Y dinámico y dialéctico también, ¿no? Porque a veces avanza, a veces retrocede, etcétera, ¿no? Y tiene que ver también con la estructura laboral y la estructura del empleo y la estructura de las empresas, ¿no? La estructura empresarial también, ¿no? Si bien la transparencia sindical ha tenido un gran avance, todavía falta mucho por hacer
Y los agremiados tienen un gran interés de que la percepción ciudadana respecto a los sindicatos deje de ser negativa. Como lo han mencionado mucho en los panelistas, los sindicatos estamos, por así decirlo, muy mal parados ante la sociedad. Tenemos fama de ser corruptos, de no ser honestos. Entonces, para nosotros la transparencia es muy importante en ese sentido para contrarrestar ese pensamiento de la sociedad que tienen hacia un sindicato. Entonces, se me hace bastante importante porque nos da acercamiento a la sociedad para precisamente eso, contrarrestar esa falta de información que hay de la sociedad hacia el sindicato, más bien del sindicato hacia la sociedad. Pese a que a veces hay voluntad, aún prevalecen viejas prácticas de opacidad provenientes de líderes sindicales. Así lo apunta la expresidenta del IFAI. Bueno, lo que ha cambiado es que quienes eran los grandes líderes que tenían la interlocución con los gobiernos federales sobre todo, eso es lo que ha cambiado. Es decir, han perdido fuerza las corporaciones sindicales en su relación con el poder y otras organizaciones han empezado a tomar el sitio, digamos, que tenían de interlocución privilegiada. Entonces, el modelo sigue siendo el mismo de sujeción de los sindicatos a partir de una negociación con el poder en donde los sindicatos manejan y controlan a sus bases sindicales a cambio de mejores negociaciones laborales y contractuales. Pero ahora son otros los actores que se encuentran en esa relación, digamos, privilegiada de interlocución con el gobierno. El modelo es el mismo, los actores son los que han cambiado en este gobierno, ¿no? Pero le digo, el modelo sigue siendo el mismo. Si bien aún existen irregularidades, Luis Emilio Jiménez señala que la transparencia en los sindicatos también ha impulsado la democracia interna entre los dirigentes y los afiliados. Yo creo que no le faltan dientes. Tal vez lo que tiene que hacer es insistir, ¿sí? Y es un poco, ha sucedido también con los partidos políticos. Se llevó un tiempo hasta que las dirigencias sindicales y las organizaciones asumieran esa responsabilidad como parte de su papel. Me parece a mí que lo que más va a jugar en el futuro en esta materia es el hecho de que las relaciones sindicales hoy son más democráticas y más competitivas, sobre todo en el apartado A, donde están los sindicatos del sector privado, donde hoy en día se requiere la legitimación de los contratos colectivos y hay un nuevo contexto para que los sindicatos se legitimen ante los trabajadores. Va a ser ahora un deber de los dirigentes mostrar que sus sindicatos ejercen con transparencia la autoridad y el funcionamiento. Y en el caso del apartado B resulta lo mismo. Se ha avanzado en materia de libertad sindical y los trabajadores hoy pueden escoger si son miembros o no del sindicato. Y eso representa un cambio que obliga a las dirigencias a revisar su comportamiento, porque debe de haber contendientes, debe haber, como siempre en toda vida democrática, grupos sindicales que compiten por el ejercicio de la autoridad en los sindicatos, y una de las cosas que van a reclamar esos grupos es el comportamiento democrático de las dirigencias. De manera que si mantenemos el contexto de exigencia, creo que se puede seguir avanzando y venciendo los obstáculos con apoyos institucionales también. Pues únicamente invitar a la sociedad en general, no solamente a los sindicalizados, a las personas que están agremiados a un determinado sindicato que recibe o que es considerado sujeto obligado de ley, sino a la sociedad en general a que conozca la cosa pública. Realmente hay muchos mitos sobre los sindicatos. Yo la verdad también he encontrado muy buenas prácticas de varios sindicatos y también por parte de nosotros como Instituto Nacional de Transparencia, como garantes de los derechos, pues obviamente hacer una reflexión y ser más eficaces y eficientes en nuestras políticas para que los sindicatos cumplan de una mejor manera con sus obligaciones de ley. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de imponer medidas de apremio, imponer sanciones o salir y criticar a los sindicatos. Hay que también poner en el centro esta política pública
a la sociedad en general, que al final de cuentas es dueña de toda la información, y rendir cuentas, la verdad es que por parte de los sindicatos legitima su actuar y su actuación. La transparencia sindical debe presentarse tanto de forma interna como externa. Además, la rendición de cuentas va ligada a la democracia y beneficia los derechos laborales y también a la sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.